8 de la mañana, 56 minutos. Abrimos la primera entrevista de esta mañana porque la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República emitió recomendaciones por el aumento de cloruro y sodio en el agua de OCE. Para repasarlas, para conocer cuál es la situación, qué se puede hacer, es que recibimos a la coordinadora del Observatorio de Derecho a la Alimentación de la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República, Alejandra Girona. Bienvenida, Alejandra. Gracias, buenos días. Primero que nada, me gustaría preguntarte, ¿qué pasa con las recomendaciones de la ONU, ¿no? Porque ustedes ahí también hicieron algunos comentarios al respecto. El agua que está llegando a las casas, ¿sigue las recomendaciones de ONU a propósito de la calidad del agua? En realidad hoy supera, ¿no?, la cantidad, en especial la concentración de sodio, supera las recomendaciones. Siempre que hablamos del derecho al acceso al agua, estamos hablando de que todos los ciudadanos, sin ningún grupo quede excluido, lo que necesitamos es estar seguros de que consumimos agua que no tiene elementos que pueden poner en riesgo la salud, ¿sí? Entonces, en una semana cambió la situación, ¿no? Nosotros veníamos consumiendo agua y recomendando el consumo de agua porque estábamos seguros que no tenía riesgos para la salud. Hoy, en algunos grupos, sí, el consumo de agua potable puede tener riesgos y entonces ya deja de ser esto de, bueno, no tiene elementos que ponen en riesgo la salud. Entonces hay grupos, en especial cuando algún grupo ya de la población, ¿no?, esto que dicen, no, ningún grupo tiene que quedar excluido, justamente habla de esto, ¿no? Entonces el derecho al acceso al agua implica la disponibilidad del agua, pero también implica aspectos vinculados a la confianza, a la confiabilidad que nos da el consumir agua. Entonces ahí hay ahora una gran interrogante que ojalá que esta situación no se prolongue demasiado. Alejandra, lo que hace a la seguridad, como mencionabas recién, ya hemos hablado de lo que representa para los bebés, ese complemento que se puede realizar con agua potable, las embarazadas, para las personas con problemas cardíacos, también renales. Pero ¿qué pasa para la población en general? ¿Presenta cierto riesgo? ¿Hay una inseguridad para el resto de la población? Porque una cosa es tomarla algunos días con episodios puntuales. Ahora, y tal vez exceda un poco a tu materia, pero me imagino que están en comunicación también con médicos y demás. ¿Qué pasa? Que esto se prolonga. En realidad, el tema es que nosotros hoy no tenemos, no podemos decir cuál va a ser el impacto sobre la población general. Sí sabemos que el consumo que supera las necesidades diarias siempre es un factor de riesgo. Entonces es todo el combo, porque si yo acostumbro a tomar los 2 litros de agua, ¿no? Si no tengo ninguno de estos, no formo parte de ninguno de estos grupos que tú mencionabas. Tomo 2,5 litros de agua perfectamente. Pero además, el consumo de sodio que tengo en mi vida diaria es alto, porque consumo alimentos ultraprocesados, ¿sí?, porque agrego sal a la comida, además de cuando la preparo después en la mesa. Se dispara muchísimo la cantidad de sodio y el sodio es un factor de riesgo para determinadas enfermedades. Entonces, de ahí que la prevención siempre es, en la población general, disminuir el consumo de sodio. Aumentó tanto ahora, ¿sí?, que es muy difícil manejar con los estilos o los hábitos de alimentación que tenemos en el Uruguay, manejarlo, pero vamos a tener que extremar los cuidados para, bueno, por lo menos hoy que tenemos identificados productos en el mercado con el sello exceso de sodio, bueno, esos por ahora eliminarlos seguramente, al igual que el uso tradicional de la sal para cocinar. Claro, lo que pasa es que después en la vida diaria no es tan fácil eliminarlos por una cuestión de precios, por una cuestión de tiempos, por una cuestión de información. Hay gente que no tiene idea, que no tiene claro. Y después por una cuestión de costumbre, ¿no? O sea, no caer en ninguno de esos productos con octógono significa tener una organización, tiempo de cocinar, de preparar, saber, poner otra cosa para evitar el sodio y que quede gustosa la comida. Y eso no se cambia de un día para el otro. Eso no se cambia por un día. Por eso, esto de que esta medida no debería ser de muchos meses, ¿sí? Porque ahí sí, cuando
Los efectos de cualquier nutriente sobre la salud no pasan de un día para el otro, ¿no? Entonces, ese es el problema, que tenemos que cuidar cuánto tiempo va a seguir esta medida, porque como vos decís, hay poblaciones en las cuales es mucho más fácil cambiar y en otras que no. En otras poblaciones es más fácil consumir agua embotellada. No, yo voy a seguir con mis hábitos de alimentación, pero voy y me compro agua embotellada. Pero eso no sucede en toda la población. Entonces ahí es donde comienzan las diferencias, en donde siempre quienes tienen menos posibilidad de consumir agua embotellada son los más perjudicados. ¿Qué pasa con los alimentos cuando tienen contacto con esta agua que está llegando a nuestros hogares, con un elevado nivel de sodio, de cloruro? ¿Qué pasa cuando lavo un vegetal, una fruta? ¿Sigue manteniendo su vitalidad? ¿Qué pasa? Sigue manteniendo sus propiedades y eso es algo que queremos subrayar. Esta situación uno no puede aconsejar el lavado de frutas y verduras como lo hace habitualmente, porque los alimentos son transmisores de enfermedades. Entonces, claro, no entra el en lavado, psicosis. claro, el lavado tiene que seguir y el contacto que tengo con el agua no implica que en esa fruta o en esa hortaliza va a quedar la concentración de sodio allí, porque es un lavado rápido. Entonces, eso se tiene que seguir manteniendo porque no podemos agregar otro problema que sea el de enfermedades transmitidas por los alimentos. Entonces, ahí no es el problema. Lo que sí también tenemos que saber es que no hay medidas domésticas que eviten la concentración de sodio, ¿tá? Entonces, no, por más que yo hierva, por más que coloque otras sustancias en el agua, eso se mantiene, la cantidad de sodio se mantiene. ¿Qué pasa con el consumo del agua en los más pequeños? Y no me refiero solo a los bebés, que bueno, es sabido, si las familias tienen posibilidades probablemente ya prepararan el caso de complementos con agua embotellada por seguridad, bueno. ¿Qué pasa con los niños pequeños que hasta ayer no había una disposición, por ejemplo, de que consumieran agua envasada, por ejemplo, en los centros de INAU? Y que quizá en las casas no, o en otros centros educativos no, porque hubo como unos días ahí que no se sabía bien, ¿no? ¿Qué pasa con el consumo de este tipo de agua en los más pequeños? Bien, desde ahí, desde la universidad, eso quisimos en esta semana poner sobre la mesa, porque la discusión estaba puesta en los hipertensos, que es verdad, y en aquellos que no saben que son hipertensos y tienen alteraciones de su presión arterial, y está bien que se cuiden y extremen las medidas en relación al agua, pero nos estábamos olvidando de toda una población que tiene ingestas adecuadas, recomendaciones sobre ingesta adecuada, que cualquier distorsión en la alimentación va a hacer que esas ingestas superen lo que deberían. En el caso de los lactantes, ¿sí?, que sean alimentados exclusivamente con fórmula, lo mejor es preparar, ¿sí?, con agua embotellada. ¿Por qué? Porque si vos a la fórmula, que ya tiene un contenido de sodio, ahora le sumás la cantidad de sodio del agua potable, casi que triplica la ingesta que debería tener ese bebé, por ejemplo, en los primeros 6 meses de vida. No pasa nada un día, pero no sabemos 2, 3, 4, 5, 6, 15 días. ¿No se sabe las consecuencias que puede tener? No. Las predisposiciones que le puede generar al niño. Y en general, lo que sí sabemos es que todo consumo elevado de sodio, aún en los consensos vinculados a pediatría, advierten sobre la vinculación con enfermedades como hipertensión o otro tipo de enfermedades vinculadas a lo cardiovascular. Pero en realidad, por eso ningún consenso de pediatría a nivel de nutrición aconseja el consumo de sodio en los niños, ¿no?, agregado, excepto lo que está naturalmente. Entonces, con los preparados, extremar los cuidados y por eso y por suerte se va a dar agua, ¿no?, en la Intendencia, por ejemplo, en Montevideo, el programa ABC, etcétera, en otros también el Estado va a ayudar con eso. En los niños más grandecitos que ya no toman fórmula, que están incorporados a la mesa familiar, pasa algo parecido, que es que si vos calculás la cantidad de sodio que aporta una dieta con alimentos naturales o mínimamente procesados, o sea, con los grupos básicos, lácteos, carnes, cereales, etcétera, llegás a un determinado contenido de sodio.
Pero vos a eso le tenés que agregar que el niño tiene que tomar agua, ¿no? Y que 800, 700 centímetros cúbicos es lo recomendado en un niño pequeño. Entonces, si sumás ahora la cantidad de sodio, ya te queda en una adecuación, lo que nosotros decimos, de 110%, o sea, en el límite superior que tendríamos de esta ventana de cuidado. Pero ¿qué pasa? Es lo que tú decías. Este niño no debería tener contacto ni con ningún alimento que tenga sellos, pero ni siquiera con ningún otro alimento que digan, bueno, hoy es viernes, vamos a pedir una pizza con mozzarella, o mañana sábado vamos a comprar algo en la roticería ya preparado que tiene contenido de sodio, porque va a superar mucho las recomendaciones. Entonces ahí, si los centros educativos tienen las posibilidades de... porque el fomento del consumo de agua lo tenemos que seguir dando. Entonces, si los centros educativos tienen las posibilidades, es mucho mejor el consumo de agua embotellada por este momento, y no tiene que ver con el sabor, ¿no? Porque también se dijo, bueno, no les gusta, mezclemos con otras cosas. No pasa por ahí, no pasa por cambiar el sabor. Eso fue una información, digo, para poder aclararla, que se dio en las últimas horas, era una comunicación interna de INDA hacia los CAIF, que apenas se tomó conocimiento por parte del MIDES y del área de comunicación, sobre todo el ministro, se canceló, ¿no? Se eliminó, se anuló esa comunicación y no se dieron esas recomendaciones porque también implicaban ciertos riesgos para esa población infantil. Exactamente. Entonces, como igual la información circuló y hay mucha gente que puede pensar que si yo al agua le coloco algunos determinados gustos, saborizantes, entonces sí lo podrían beber los niños, nosotros decimos no. Ni siquiera así, porque no pasa por un tema de sabor, sino más bien por un tema de bajar el contenido de sodio de la ingesta diaria. Y una cosa que recordábamos ayer, que es habitual ahora que empiezan los fríos, es tener cuidado y extremar los cuidados con todo lo que yo necesito agua para su preparación. Supongamos una sopa instantánea en polvo a la cual tiene un altísimo contenido de sodio y yo ahora le agrego agua. Digo, tener las precauciones de aquellas cosas que preparo en mi casa, por lo menos ver las etiquetas y ver si tienen un alto contenido. Lo otro importante pasa por las aguas embotelladas, ¿no? También mirar las etiquetas con los niveles de sodio que tiene cada una. Tienen poco sodio, ¿no? Algunas tienen más, otras tienen menos, pero eso está identificado. Igual comparándolo con los niveles de lo que sale hoy de la canilla es ínfimo. Creo que las que tienen más están muy por debajo. Es que nunca hasta el momento calculábamos los aportes de sodio a través del agua. O sea que, y el consumo de aguas embotelladas no lo teníamos en cuenta tampoco, excepto en algunas patologías especiales. Entonces, realmente es un cambio para todos. Y lo otro que advertimos es que es un cambio que, más allá de los contenidos de sodio, hay cuestiones vinculadas al acceso al agua que Uruguay va a tener que empezar a trabajar, porque esto está pasando en todo el mundo. El agua, así como hace meses hablábamos de la inseguridad alimentaria. Eso era lo que te quería preguntar. ¿Esto se suma al concepto de inseguridad alimentaria? Totalmente. La inseguridad alimentaria incluye la inseguridad hídrica. Por lo tanto, algo que nosotros no veníamos trabajando o estudiando, este año, seguramente el segundo semestre, vamos a aplicar una escala que se está usando en varios países de América Latina para conocer realmente cuál es la situación en relación al derecho humano al acceso al agua y en especial esto que se llama ahora de seguridad del agua. Alejandra, en el concepto de inseguridad hídrica, ¿entra también, digamos, que la población se vuelque solamente a tomar agua embotellada? Lo pregunto por lo siguiente, en el entendido ideal de que todo el mundo tuviera posibilidad de comprarse y que hubiera oferta suficiente para todos. ¿Qué pasa con los plásticos en los cuales está envasada el agua? Hay botellas de agua muy conocidas, de marcas muy confiables por los uruguayos, pero dice no exponer a la luz solar, porque supuestamente tienen sustancias que entran en el agua y que después las tomamos, o las micropartículas de plástico, que de a poquito se empieza a hablar, aunque no aparecen nunca en los diagnósticos o en las tablas de aceptabilidad de organismos internacionales. ¿Qué pasa con eso? ¿Pueden tener un daño a la población? Porque dice no exponer a la luz solar, pero uno ve los camiones, o en nuestras casas, la dejas arriba del mármol, entra la luz y está el sol, el agua, ¿no?
Por eso creo que la discusión tiene que ir mucho más hacia qué sistemas alimentarios queremos, ¿no? En definitiva, en cada uno de nuestros hogares el gasto que tenemos de agua no es el problema. El uso del agua desmedida de la agroindustria, ese es el problema. Cómo hemos dañado, cómo hemos contaminado. Lo que pasa ahora con cambio climático tiene que ver con cada una de las acciones individuales, pero también de los gobiernos. Entonces, la discusión tiene que ser seguridad hídrica, seguridad alimentaria y cambio de sistemas alimentarios. Y en esto, la contaminación que genera el plástico indudablemente hace que la situación empeore. Es un círculo vicioso y en donde en Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa ya hay consensos vinculados al no uso de plásticos en la gestación durante el embarazo, por todos los contaminantes que también pueden tener para la vida, las micropartículas que uno consume y que no se da cuenta. Claro, uno adulto todavía, pero los niños chicos, por ejemplo, el tema del BPA en los plásticos, ¿no? Que acá, cuanto más linda la botellita, menos BPA free tiene, ¿no? De hecho, sí, hay consensos ya de extremar los cuidados en el embarazo, la gestación y los primeros años de vida. Y esto tiene que ver con la contaminación. Entonces, este problema que ahora lo concentramos en el sodio, realmente está instalado y diríamos que los alimentos y el agua van a ser el oro del futuro y hay que cuidarlos ahora y hay que extremar las medidas urgentes. Muchas gracias, Alejandra. No, gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces la entrevista con la coordinadora del Observatorio de Derecho a la Alimentación de la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República, Alejandra Girona. Ya son las 9 de la mañana, 13 minutos.